Con un trono que midió 3 metros de alto y una ceremonia que costó alrededor de $20 millones para aquella época, ya son 40 años de la coronación del autoproclamado emperador de África Central, Jan Bedel Bokassa. Dicho evento atrajo más de 500 periodistas alrededor del mundo. Apodado Napoleón Centroafricano, Bokassa fue derrocado el 20 de septiembre de 1979 durante un golpe de Estado, además de pasar varios años en el exilio en Francia. A la vuelta de su exilio, en octubre de 1986, fue arrestado y juzgado por traición, asesinato, canibalismo y apropiación indebida de los fondos estatales. Hoy, con sus palacios en ruinas y sus villas imperiales abandonadas, el país se encuentra entre los más pobres del mundo, plagado de corrupción y guerra civil. Janser Bokassa, uno de los hijos del último emperador de África, Bokassa I, ahora se ha dedicado a la política. A pesar de las luchas del país contra la corrupción, la guerra civil y la pobreza, Janser está decidido a restaurar la antigua gloria de la República Centroafricana. Nuestros reporteros estuvieron en el lugar. Esto es Boleto de Vuelta, Bokassa. En la bruma tropical, a las orillas del Ubangui, un río con más de 2.000 kilómetros que surca el corazón de la República Centroafricana. Una república que fue en antaño un imperio. Un imperio efímero, el último de África, hace 40 años, entre diciembre de 1977 y septiembre de 1979. Al borde del río, unos edificios que se remontan a esta época imperial. Como este hotel, antes lujoso, en una capital siempre llamada Bangui, La Coqueta. Un vestigio del pasado, de ese periodo en el que el país estaba gobernado por un emperador autoproclamado Bokassa. Un hombre que quería ser más que un rey. Cuyos retratos se siguen vendiendo hoy en día en las calles de Bangui, como reliquias de una tormentosa historia entre un tirano y su pueblo. Había distintas clases de fotos de cuando él todavía era joven y de cuando estaba el ejército francés. Ya ve cómo se viste, incluso en traje. Conservados con esmero por este viejo librero, hay documentos de esa época, como este ejemplar único del Bangui Match, inspirado por el semanario francés Paris Match, que se volvió un periódico imperial dedicado a la gloria de Bokassa. ¿Sabe? Es algo que se creó en 1974. Lo creó el general Jan Bedel Bokassa. Ahí hay un poco de todo, un poco de historia centroafricana. Están las antiguas sociedades, está el funcionamiento de su partido. Esta era su ceremonia de mariscal, de cuando querían darle su título de mariscal. En casa de Stefan, un dejo de nostalgia por la era Bokassa, que él considera hoy en día como la edad de oro de la República Centroafricana. Bokassa es un gran hombre. Lo aprecio mucho por su filosofía sobre el trabajo. Me inspira con todo lo que ha hecho. Cuando estaba en el poder, Bangui era la coqueta ciudad de París. Entonces, después de Bokassa, creo que no ha habido gran cosa. Es por eso que aprecio su historia y sus obras. Porque es alguien que trabaja. Entonces, yo también soy un trabajador. Y por eso me gusta alguien que trabaja. Por esa razón le tengo mucho aprecio a Bokassa. La nostalgia por Bokassa. En un país que hoy en día está bajo asistencia internacional, protegido relativamente por los cascos azules. Un país teñido de masacres comunitarias, en situación de pregenocidio según la ONU. Una república entregada a los grupos armados que controlan las 3/4 partes del territorio. El imperio no es más que un recuerdo. Un recuerdo lejano para los testigos del triunfo de Bokassa, como Gaby Modomalé, de regreso en esta avenida principal, alrededor del estadio en el que tuvo lugar la coronación en esa época. Bangui entero llegó aquí a reunirse en toda esta avenida para asistir al evento histórico. Para nosotros, niños en esa época, fue realmente un momento inolvidable. Fue verdaderamente memorable.
Un triunfo en una grandiosa arena que en 1977 se llamaba el Polideportivo de Bangui, una sala que se destruyó tras la caída de Bokassa I, transformada después en un nuevo palacio de deportes. No se les olvide que en esa época se llamaba el Palacio de la Coronación. Era entonces el símbolo más visible del triunfo del emperador. Aquí está, este es el recinto del Palacio de la Coronación. La tribuna oficial estaba de este lado y en todo lo que hoy son grados había gente, la concurrencia que estaba aquí. La hilera humana conformada por mujeres jóvenes iba desde allá, desde el exterior, hasta aquí, la tribuna oficial. Hubo muchas figuras que declinaron la invitación del emperador, porque no todo el mundo aprobaba la coronación, sobre todo a nivel internacional. Pero a nivel nacional hubo una movilización general. Los miembros de la clase política no tenían otra opción más que estar aquí. 5.000 invitados que asisten a una autocoronación en un indecente derroche de suntuosidad. Vestuarios, bordados, platería, suministrados por las casas artesanales francesas de lujo. Una ceremonia grotesca semejante a la coronación de Napoleón. En medio del calor tropical, Bokassa, sentado en un trono dorado de 3 metros de alto, vestido con un pesado manto de terciopelo bordado con armiño, lleva una corona incrustada con miles de diamantes y esmeraldas, acompañado de un cetro de casi 5 kilos, un cuarto del presupuesto del Estado para la irracional desmesura de un megalómano. El emperador instaló su corte a 75 kilómetros de Bangui, en Berengó, en el extremo de esta calle que fue imperial. Hoy en día es su hijo quien la recorre, para llevarnos a ver lo que queda del palacio de Bokassa I, un nombre que pretende defender, sin avalar el terror de su padre. Es verdad que gobernaba con puño de hierro. Algunos dirán que sin sutilezas. Pero yo no sé si hacerlo igual en esta época sea una solución. Sin embargo, creo que es necesaria la firmeza para llevar a este país. Nosotros los centroafricanos necesitamos firmeza. Unos cuantos metros delante de nosotros está la entrada de lo que queda de la corte imperial del Napoleón centroafricano. Como un símbolo, una estatua de Bokassa aún se alza en medio de las ruinas. Ironía de la historia, el nombre Bokassa se asocia de nuevo al poder en la República Centroafricana, porque su hijo, Jean-Serge Bokassa, es ministro de la administración del territorio en el gobierno actual. El único involucrado en la política entre la cuarentena de herederos del exemperador. Tenía 5 años cuando su padre fue coronado y pasó muchas temporadas aquí en el palacio. En esa época estaba lleno de vida. Había muchas actividades. Esta es la corte imperial de Berengó. El Palacio de Berengó, una de las residencias del emperador, cargada de misterios y leyendas. Aquí había vías subterráneas. Hay 3 entradas del mismo estilo. Yo las recorrí, deambulé. Había que pensarlo bien. Se oían muchas leyendas sobre esta vía subterránea. Algunos contaban que adentro había tesoros, etc. Aquí era la residencia de la emperatriz. Su residencia con las habitaciones de mis hermanos en el pasillo, abajo. La caja fuerte estaba justo en la entrada del patio. Hay una pequeña casa al lado. Ahí se hacía toda la contabilidad de Berengó, de su funcionamiento. Había muchas unidades de producción aquí. Algunas fábricas un poco más lejos. Fábricas de café, de arroz, una sala de cine, una discografía. Un poco más lejos también había un helipuerto, un aeropuerto.
un palacio abandonado, temido largo tiempo por los opositores de Bokassa. Un lugar conocido por la tortura y los crímenes que cometió la siniestra guardia pretorial del emperador, que allí vivía altamente custodiado. Aquí están las últimas torres de vigilancia. Ya ven, es una pila de chatarra cubierta de hojas. Los guardias se metían ahí para custodiar. Entre el 2013 y el 2014, el palacio del vencido tirano sirvió como refugio a los combatientes de la Seleka, la coalición de rebeldes que tomó el poder antes de ser perseguida, desatando el actual ciclo de masacres religiosas y comunitarias en la República Centroafricana. Visto desde el palacio, el reino de Bokassa se dibuja como el último periodo de estabilidad antes de la caída en el caos. Cualesquiera que hayan sido los reproches que les hayan hecho, ciertamente hoy en día los que sucedieron no han estado a la altura de las expectativas de este pueblo. Entonces, al final uno pensaría, ¿debería volver para encargarse de todo? El país empezó su descenso a los infiernos cuando cayó el emperador y con él su régimen de terror, que mantuvo largo tiempo a la República Centroafricana unida a la fuerza, silenciando toda oposición. Algunos opositores de Bokassa siguen reuniéndose, casi 40 años después del fin del imperio. No se arrepienten de haber combatido al dictador. Solo queda el resentimiento de haber asistido a la lenta fragmentación del país. La caída del déspota despertó los antiguos demonios. Uno se da cuenta que después de Bokassa ha renacido el tribalismo, el nepotismo, el regionalismo. Ha renacido la guerrilla tribal, pero ya no nos reunimos. Eso es lo que extraño. En la época de Bokassa no pasaba esto, pero nos devolvimos 20, 30 años atrás. No conocimos esto en nuestra juventud. Lo lamentable es eso. Y es por eso que digo que retrocedimos muchos años. Necesitaríamos un déspota ilustrado para arreglar la situación. Un déspota ilustrado, es decir, un hombre fuerte, un hombre autoritario, que vuelva a poner en marcha la máquina. No somos más que una república virtual. Necesitamos un hombre de mano dura, no un dictador. Dije un déspota ilustrado. No necesitamos un dictador. Una república virtual, un estado fallido que, exceptuando a Bangui, perdió casi todo el control sobre el resto del país. Como aquí en Bambari, una ciudad que simboliza el panorama del actual caos en la República Centroafricana. En esta localidad y sus alrededores ocurrieron varias masacres. Un lugar cercado por grupos armados y apenas protegido por la misión de las Naciones Unidas, responsable de proteger a miles de desplazados atrapados, como Joseph. Él es el responsable de este campamento provisional, donde los días pasan a la espera de la hipotética acción de un Estado sin representantes. Le pedimos al Estado que realmente aleje a los grupos armados de la ciudad. Siguen saqueando y haciendo de todo aquí. No queremos volver. Nuestras casas están destruidas. No es posible recuperar el barrio. Entonces, necesitamos nuevas casas. Que el Estado nos brinde un apoyo antes de que volvamos a nuestro barrio. Ya son 1 millón. Más de 1 millón de refugiados y desplazados entre 4,5 millones de centroafricanos. Una cifra récord después de los casi 40 años de golpes de Estado y de rebeliones que le siguieron al régimen de Bokassa. Al autoproclamado soberano, condenado a muerte y luego a cadena perpetua, se le devolvió después oficialmente su honra. Pero el hombre que soñaba con un imperio no vivió el horror de un país hoy en día desintegrado, ni el de un sentimiento nacional que ha desaparecido.
Esto fue Boleto de Vuelta a Bokassa. Recuerde que si le gustó este reportaje lo puede ver a través de nuestra página web, france24.com. Hasta la próxima.